¿Qué tal? Uy, creo que sí era cierto lo que quería decir. ¿Cómo está Josué? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, ¿de qué estamos hablando estas semanas? ¿Cómo se llama la serie de las semanas? Cristianismo. El alma del cristianismo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del cristianismo. ¿Cómo? Hoy día es la tercera semana que estamos hablando de este tema. Y bueno, la primera semana hablamos sobre Cristo, ¿sí? Y la semana pasada hablamos sobre... ¿Sobre qué? Sobre la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿no? Ya se acuerdan. 27 el Nuevo Testamento y el Antiguo, ¿cuántos resten? ¿Cuánto? Resten 27, claro, 39. Ya. Hoy día vamos a hablar del tercer tema y quería hablar un poco sobre la muerte. En la Biblia, la muerte, nosotros encontramos muerte desde el comienzo hasta el final de la Biblia, ¿no? Y muchos conceptos sobre la muerte, ¿no? Según los psicólogos dicen que uno de los miedos más grandes es el miedo a la muerte, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Porque el ser humano siempre ha tenido miedo a lo desconocido. El ser humano siente en su interior de que hay algo más, pero no sabe qué es. Entonces el ser humano desde que nace, desde que es bebé, desde que es niño, va creciendo, se siente inmortal, tiene esa sensación de que hay algo más, ¿no? Y de hecho la gente aquí en la tierra vive como si nunca fuera a morir. O sea, la gente busca acumular, crecer profesionalmente, tener más dinero, tener un mejor estatus, etcétera, etcétera, como si toda la eternidad la fuéramos a pasar aquí en la tierra. Eso lo podemos ver. Yo creo que no hay argumento que refute esa afirmación. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia, podemos ver a lo largo de nuestras propias vidas o de las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, que el ser humano tiene miedo a la muerte y que el ser humano vive como si nunca se fuera a morir, ¿no? El ser humano, mientras más poder tiene, más poderoso se siente, ¿no? En muchas culturas la muerte es respetada, es un momento solemne, ¿no? Todas las religiones tienen rituales para enterrar a sus muertos, ¿sí? Muchas culturas creen de que las almas siguen vivas para siempre alrededor y todo eso, ¿no? Sabemos que en México también la muerte es adorada, ¿no? Hay el día de la Santa Muerte y de hecho el dibujito de la Santa Muerte es muy bonito, ¿no? El libro de la vida. ¿Cómo? Sí, ¿El libro de la vida? Ah, no lo he visto. ¿No has visto? No. ¿Tú tampoco? ¿Ahí habla sobre la muerte? Ay, Jesus Christ. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosa? Sí, ¿eh? Pucha, cuando seas grande vas a hacer locazo. Sí. Bueno, entonces la muerte es algo que el ser humano no puede pasar desapercibido. La muerte siempre produce reacciones, ¿no? Yo no sé si algunos de acá hayan tenido experiencias, bueno, no sé si cercanas a la muerte o algo así, pero José, cuéntanos tu experiencia cercana a la muerte. Yo estaba en una escuela de piscina y casi me ahogo. Ay, ay, ¿cómo Entonces yo también casi no. Eso Bueno, vale como la muerte. yo también. Entonces, ¿qué pasaba por tu cabeza durante esos momentos de casi morir? ¿Nada? Que me estaba muriendo. Ay, Pero mi cabeza. ajá. Luego cuando se dio cuenta la piscina. Luego cuando se dio cuenta se puso pie. Yo tuve dos. Ah, Otra sí. cuando me fui a la Guaná y mi bote se volteó en el río. Ah, sí. ¿Y qué pasaba por tu cabeza cuando casi te mueres en Luna Pucha, Buena? que recién estaba con el tucán, ve, pucha. Viuda va a estar el primer día. Viuda. Entonces, ¿qué cosa pensó en ti? Ajá. Entonces, eso es interesante porque mucha gente no quiere morir porque dicen, ¿qué será de mis hijos? ¿No?
Y mucha gente se resiste al hecho de morir, no tanto por lo que qué pasará después, sino también por qué pasará con los que se quedan, ¿no? Y eso también es un concepto negativo, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que la vida en la tierra depende de nosotros y que otras personas dependen de nosotros, ¿no? Cuando nosotros vemos en la Biblia que la vida y la seguridad de las personas y el cuidado de las personas depende principalmente de Dios, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes en torno a la muerte, ¿no? En muchos sentidos podría verse desde el punto de vista negativo, ¿no? Por ejemplo, los símbolos de muerte siempre son vistos de manera prejuiciosa, ¿no? Una calaverita o algo así, ¿no? Yo me acuerdo que yo leí algo y lo compartí en mi Facebook, que era como una especie de chiste, que a algunos les da risa y a otros no, que un niñito le tenía así un polo con una calavera, acá. Y su mamá le dice, hijito, ¿por qué te pones el polo una calavera? Qué horrible eso, quítate lo que es del demonio y no sé qué. Y el niñito le dice, mamá, ¿y cuando tú te mueras, en qué te vas a convertir? ¿En una mariposa? Así le dijo, ¿no? Y... Entonces, por ahí una señora me comentó, me dijo, si mi hijo me responde así, le volteo la cara a cachetadas, ¿no? Así de choradas hasta que se muera, ¿no? De hecho, los símbolos de muerte, calaveras y todas esas cosas siempre son vistos con temor a veces, ¿no? La gente lo asocia a lo oscuro, lo asocia como los polos metaleros, ¿no? Claro. Como en las películas de terror, claro, que tratan de muerte. Y la cosa que la muerte asusta, ¿no? Pero bueno, nosotros que sabemos qué cosa nos espera después de la muerte, nos da mucha tranquilidad, ¿no? Y... ¿Perdón? Solo en el momento. Claro, esa es la actitud. Vamos a leer Romanos 6:23. Vamos a ver qué cosas dice sobre la muerte y qué tipos de muerte nosotros encontramos en la Biblia, ¿no? Porque a veces solamente pensamos en la muerte física. Romanos 6:23, que es un versículo de esos versículos que tenemos que saber de memoria, ¿no? Mientras carga mi cuestión. Romanos 6:23, vamos a leer la primera parte. Dice, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces aquí vemos como que el primer versículo de este estudio que habla sobre la muerte, que dice que la paga del pecado es la muerte. Claro, es como un castigo, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Y eso por ahí hace mucho sentido al hecho de que todos en algún momento vamos a morir físicamente, ¿no? Pero este versículo va más allá, ¿no? Este versículo no habla necesariamente de la muerte física, de la muerte que nosotros vamos a tener en algún momento, ¿no? Sino habla de una muerte espiritual. ¿Y qué entendemos por una muerte espiritual? ¿Qué entendemos por esa otra clase de muerte que muchas veces es producto de terror porque no sabemos qué hay después de la muerte física? Y muchas veces el ser humano vive asustado, confundido por la muerte de este cuerpo físico, cuando existe una muerte muchísimo más aterradora, ¿no? Que es la muerte eterna de tu espíritu, que en la Biblia nos dice de que esa muerte es una vida eterna lejos de Dios y del castigo eterno que es en el infierno, ¿no? Entonces, muchas veces el ser humano se preocupa por nada, ¿no? Porque, de hecho, el cristiano cuando piensa en la muerte física es hasta motivo de alegría porque nos vamos a encontrar con Dios. Y nuestra vida en la tierra de sufrimiento, de dolor, de imperfección, de equivocarnos, va a terminar. Entonces, ¿cómo comenzó y cómo entró esta muerte espiritual a la humanidad? Génesis 2:17.
Dice, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces vemos que Dios creó al hombre. Dios lo puso en un lugar, que era el paraíso. El hombre nunca había pecado porque era el primer hombre. Y Dios le dice, puedes hacer lo que te da la gana, puedes disfrutar del huerto, vas a tener una comunión cercana conmigo. Y le dice, pero lo único que no puedes hacer es comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque el día que lo hagas, morirás. Y el ser humano no entendía hasta ese momento el concepto de muerte. Hasta ese momento el ser humano eran seres eternos que vivían en un mundo perfecto, ¿sí? Con una relación cercana con Dios. Y el ser humano, desde un comienzo, nosotros podemos ver esa actitud de curiosidad, tal vez. Porque puede que Adán lo haya hecho por curioso, ¿no? Porque, pucha, ¿qué pasará, no? Puede que Dios lo haya hecho por no pelearse con Eva, pues, ¿no? Porque sabemos que primero le dijo a Eva y dijo, pucha, no, si no como después en la noche o después no voy a estar tan bien con Eva, ¿no? Una posibilidad también, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, para no dormir en el sofá, exacto. Sí, para el público, ¿no? No, dice que necesitamos un micrófono para el público, ¿sí? Bueno, y Adán decidió comer del fruto. Y se cumplió. Y se cumplió lo que... Sí. Y se cumplió lo que Dios dijo. El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y entró la muerte física en el ser humano, ¿no? Sabemos que Adán vivió más de 1000 años, lo que nos dice la Biblia. Y también comenzó esa separación entre Dios y el ser humano. Esa ruptura de la comunión perfecta que tenía el hombre con Dios, ¿no? Que es lo que la Biblia traduce como muerte, ¿no? Y fue expulsado del paraíso y de pronto ahora tenía que ganar el pan con el sudor de su frente, ¿no? Dios lo maldijo, le dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a tener que trabajar como negro para poder comer. Trabajarás la tierra y la tierra te dará espinas, ¿no? Y a la mujer también la maldijo, ¿y qué le dijo? Ahora darás a luz con dolor, ¿no? Dijo, multiplicaré tus dolores de parto, ¿no? Entonces, antes las mujeres, ¿cómo daban a luz? Así como que felices, sonriendo, ¿no? Así como los gatitos. ¿Cómo? ¿Perdón? Era una cosquillita, era como un gas, una cosa así. Ajá. Algo así de bonito, ¿no? y vemos ese castigo hasta ahora, ¿no? Bueno, las mujeres lo van a ver con más ¿no? Con más detalle, van a saber por qué, y van a decir, Eva, ¿por qué hiciste eso, no? Romanos 3:23. Que es otro de esos versículos que debemos saber de memoria. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. El pecado entró en el mundo, entró la muerte al mundo por culpa de Adán, y a partir de ese momento absolutamente todos nacemos con un pecado. Y todos cometemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces el destino de los seres humanos, producto de la separación entre Dios y el hombre, es la muerte. Y la muerte física y la muerte espiritual. Y nosotros podemos ver eso a nuestro alrededor. Vamos a leer otro versículo, Efesios 2:5. Dice, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Entonces, con estos versículos nosotros podemos ver que la condición del ser humano, a pesar de que tiene vida, o sea, de que su cuerpo físico tiene vida, el ser humano está viviendo en muerte espiritual. O sea, está muerto ¿en qué? En sus delitos y en sus pecados. Una persona que no ha decidido acercarse a Dios y no ha decidido vivir una vida conforme a los principios de Dios y su espíritu no ha sido regenerado, la condición de esas personas es de muerte. Y nuevamente, muchas veces nos preocupamos por la muerte en esos últimos momentos de vida, pero en realidad la gente ya vive muerta. O sea, la condición de las personas es de muerte espiritual. Romanos 3:11, otro versículo que nos habla de eso. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros en estos versículos vemos que el ser humano está muerto. El ser humano sin Dios no quiere a Dios. El ser humano sin Dios no quiere hacer lo bueno. El ser humano sin Dios solamente sabe hacer el mal. El ser humano sin Dios puede tener acciones buenas o querer hacer acciones buenas, pero siempre el resultado es malo. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y solamente puede transmitir eso, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la doctrina de la depravación total del hombre, ¿no? Que el ser humano, producto de la caída, está muerto. Entonces, como está muerto, no puede tomar decisiones que sean 100% buenas. Y se dice que esta doctrina es la doctrina, o una de las doctrinas que es más fácil de comprobar. O sea, nosotros podemos ver a nuestro alrededor y realmente el ser humano está depravado. O sea, realmente el ser humano sin Dios puede pretender o intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero todo le sale mal. Por ejemplo, la tecnología. El ser humano ha avanzado en conocimiento, ha avanzado en ciencia, hay muchos avances, se ha descubierto la cura de muchas enfermedades, hay muchos aparatos que nos hacen la vida más tranquila, aparentemente, ¿no? Vemos que en la revolución industrial, etapa moderna, ¿no? El modernismo y todo esto, se crearon muchas cosas y ahora nosotros tenemos, no sé, luz eléctrica en nuestras casas, ahora ya tenemos internet, tenemos smartphones, tenemos un montón de cosas que aparentemente el ser humano ha llegado hasta la luna y decimos, pucha, el ser humano realmente tiene un potencial increíble para hacer cosas buenas. Pero hace poco se celebró en Lima la COP20, ¿no? Que es un congreso mundial, el congreso más importante del mundo en cuestión del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el ser humano, con toda su tecnología, con todas las buenas intenciones de querer hacer muchas cosas, de muchos avances y todo, ha destruido el planeta. Y esa es una prueba de esa condición de que el ser humano así no quiera hacer el mal. Y que tiene la mejor de las intenciones de crear cosas que sean mejores para la raza humana, que nos hagan la vida más fácil, quieren acabar con la pobreza, acabar con muchas cosas, pero el ser humano al final va a terminar destruyendo el mundo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, definitivamente, el ser humano está depravado. El ser humano está muerto espiritualmente y no puede tomar decisiones espirituales. Entonces, cuando vemos todo eso, sí, está asustado, pero ¿todo bien, José? Entonces, todos los seres humanos pecamos y todos merecemos la muerte. Entonces, si nosotros decimos, Dios, sé justo con nosotros, lo correcto es que nosotros estemos fregados, ¿no? O sea, porque nosotros, cuando nos vemos a nosotros mismos, podemos ser buenas personas. Podemos, no sé, ser buenos hijos, buenos hermanos, fieles en el matrimonio, obedientes y todo lo que quieras. Pero si nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos a encontrar muchos momentos en los que nosotros somos personas muy sucias. Vamos a ver muchos momentos en que nos contradecimos y no vivimos como decimos vivir.
Y que muchas veces cuando estamos solos tenemos pensamientos que son terribles y que nos avergonzarían que la gente sepa que tenemos esos pensamientos. Muchas veces en el corazón es donde está lo peor de nosotros. Y si nosotros nos hacemos un autoexamen, nosotros vemos que realmente somos personas imperfectas y con tendencia a lo malo, con tendencia al mal. Y la paga de eso, o sea, si es que esas cosas que pasan por nuestra cabeza fueran reales, probablemente todos estaríamos condenados a la muerte, así en la silla eléctrica o algo así, ¿no? Entonces, lo justo es que todos muramos. O sea, que todos muramos tanto físicamente y espiritualmente, ¿no? Y ahí es donde tenemos la primera muerte en la Biblia, que es nuestra muerte. O sea, que la paga del pecado es muerte. Pero en la Biblia nosotros encontramos otras muertes. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Entonces, la verdad, nosotros solos no podríamos obtener salvación de lo que merecemos. La verdad es que nosotros merecíamos muerte. Y eso no podía quedarse así. Nosotros teníamos una deuda, que es pagar nuestros pecados. Pero en Jesús, nosotros vemos que Jesús quiso asumir eso. O sea, no es que nadie murió por tus pecados, es que alguien murió para que tú no mueras. O sea, alguien sufrió para que tú no sufras. Alguien tuvo que llevarse todas las consecuencias de tus actos. Y eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Cristo nos vio, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a morir en tu lugar, para que tú no tengas que hacerlo. Entonces, pensar en esa muerte, la muerte más dolorosa de la historia. O sea, sabemos que Cristo murió crucificado, y no solamente crucificado, murió torturado, se desangró hasta la última gota. Yo estaba leyendo algunas cosas sobre qué pasa qué pasa en el cuerpo humano cuando muere por desangramiento. Dice que el corazón se acelera muchísimo más porque como siente que no hay sangre, trata de bombear más sangre de la que no hay. El dolor es el dolor más intenso que podría existir, que podría soportar un ser humano. La muerte en la cruz, en la época, era la muerte más humillante, más dolorosa y más larga, que era lo que nosotros merecíamos. Y de pronto ese concepto negativo de muerte, ese concepto de que la muerte es mala, es el fin, es tenebrosa, es desconocido, se convierte en el acontecimiento más bonito hecho por nosotros. De pronto la muerte pasó de ser algo, la paga del pecado es muerte, pero ahora Cristo murió por nosotros y nosotros no tenemos que morir más. Colosenses 2:14. Dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos una lista grande de las cosas por las que merecíamos morir y que nosotros las sabemos bien. Nosotros teníamos así toda una serie de acusaciones que iban en nuestra contra, una serie de delitos y que la sentencia era culpable. Pero Cristo con su muerte, ¿qué dice? Anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Entonces, cuando nosotros pensamos en esa muerte, nosotros estamos viendo el perdón de nuestros pecados, estamos viendo que Cristo cambió nuestro futuro, que Cristo cambió nuestro presente, que Cristo cambió la historia del mundo, que Cristo cambió nuestros corazones y que las cosas que antes no nos conmovían ahora nos conmueven y que las cosas que antes éramos indiferentes ahora no lo somos y que las cosas que la forma como vivíamos de cada momento, de vivir el momento y de no pensar en el futuro, de pronto ahora pensamos en nuestros actos. De pronto el corazón duro que teníamos, Dios lo cambió por un corazón sensible, por un corazón de carne, por un corazón que quiere hacer el bien. La muerte de Cristo también trajo muchas respuestas. El ser humano siempre ha vivido preguntándose cosas, ¿no? El ser humano siempre ha vivido preguntándose de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, para qué vivir. Y la muerte de Cristo trajo respuestas a todas esas preguntas y nos trajo propósito en la vida. Propósito que muchas veces nosotros no lo teníamos claro, ¿no? Y que ahora nosotros entendemos para qué vivimos. La muerte de Cristo debe ser la muerte que nosotros tenemos más valorada en toda la vida. El acontecimiento de la muerte de Cristo es un acontecimiento que debe tener un significado extremadamente profundo en nosotros. Gálatas 2:20. Ahora dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta frase: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo murió por nosotros. Nosotros ya no tenemos que pagar lo que debíamos de pagar y ahora nos toca morir a nosotros. Ahora nos toca unirnos a Cristo y nosotros ya no vivir en nuestras vidas, sino que Cristo viva en nosotros. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Nosotros creemos que Cristo vino aquí a la tierra y que Él es nuestro modelo a seguir. Y si Cristo murió y entregó su vida para rescatarnos, ahora Cristo nos dice: ¿sabes qué? Ya no vivas tú tu vida. Deja que mi vida continúe a través de tu vida. Y vemos que la muerte, cuando no tenemos una cosmovisión bíblica cristiana, es algo extremadamente negativo. Pero tranquilamente la muerte puede ser la bendición más grande que puede tener el ser humano. Colosenses 3:5. Vamos a leer del 5 al 17. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sean mutuamente tolerantes, y si alguno tiene queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor,
que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Este pasaje comienza así: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal. Ese concepto de muerte es el concepto de la vida cristiana, de cómo vivir como Cristo andó en la tierra, muriendo a ti mismo, muriendo a todo lo malo, muriendo a tus propios deseos. Cuando de pronto tú te das cuenta de que hacer lo bueno es un sacrificio, tú estás muriendo a ti mismo. Cuando tú te das cuenta de que tal vez tú quisieras hacer otra cosa, pero te das cuenta de que no es lo que Dios quisiera que tú hagas en ese momento, tú estás muriendo a ti mismo. Cuando tú pones al prójimo en el primer lugar antes que tú estás muriendo a ti mismo. Cuando tu impulso te pide algo y dices que es lo que quieres y lo que deseas y de pronto tú sabes que lo que estás haciendo no te lleva por buen camino y tú decides alejarte de eso y luchar contra tu naturaleza pecadora, contra tu tendencia al mal, tú estás muriendo a ti mismo. Entonces, Filipenses 2:1. No, perdí la cita. Pero la cita es ese versículo que dice: el morir es ganancia. La muerte, ese concepto negativo, ese concepto que muchos le tienen miedo, ese momento de incertidumbre, ¿no? Sabemos que hubo una muerte que nos trajo vida y que ahora nuestra muerte es ganancia. O sea, el último momento de vida en esta tierra es ganancia. Y si vivimos en la tierra es también para morir, pero morir a nosotros mismos. Entonces vemos cómo Dios transforma lo negativo en positivo. De pronto es eso que te atemorizaba, ahora es lo que tú anhelas. Y es tu forma de vida. De pronto eso que en algún momento tú sentías temor, ahora dices: Dios, gracias por tu muerte, que a través de esa muerte tú me diste el ejemplo de morir a mí mismo aquí en la tierra para que otros tengan vida. Y que cuando acaben mis momentos en la tierra, yo sé que va a comenzar mi eternidad con Cristo. Y cuando yo muera y esté en mis últimos momentos de vida, van a ser los momentos más alegres de mi vida, porque voy a saber que dentro de poco estaré en ese lugar donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay imperfección. Quería mostrarles un video y comentar un poco sobre eso. No habla de... Es un enfermo terminal, es de una serie. Ya, seguro, de hecho, la van a reconocer los que ven muchas series. Es un enfermo terminal que está en sus últimos momentos de vida y que... A ver. Y vamos a ver lo que le dice esa mujer y cómo él reacciona. Which means what? That maybe your guilt over these deaths has become your reason for living. Maybe you need a new reason to go on. I don't want to go on, kid. See, I'm old. I have cancer. I've had enough. The only thing that is holding me back is that I am afraid. I'm afraid of what comes next. What do you think that is? Oh, you tell me. Is it totally impossible? What does God want from me? I think it's up to each one of us to interpret what God wants. Some people can do anything. They can
okay, Dr. Sherwood. I don't have time for this now. Greg, it's okay. I No, understand. you don't understand. You don't understand. How could you possibly say that? Now, you listen to me. I want a real chaplain who believes in a real God and a real hell. I hear that you're frustrated, but you need to ask yourself. No, I don't need to ask myself. I need answers. And all your questions and your uncertainty are only making things worse. I know you're upset. God, I need someone who will look me in the eye and tell me how to find forgiveness because I am running out of time. I'm trying to help. Well, don't! Just get out! Get out! Get out! ¿Qué piensan del video? Opiniones. ¿Mm? Comentarios del video. Aparte de ese comentario. Sí, es muy bueno. El brother se sentía floreado. Lo mismo de siempre. Claro. La flaca venía y le Pidiendo decía, su cliente. oye loco, no, pero tranquilo, dentro de ti está la respuesta, ¿no? Le decía, solo busca la respuesta dentro de ti, ¿no? Y el pata, ¿cómo reaccionó? Tus incertidumbres empeoran las cosas. Yo necesito que aquí venga alguien, un sacerdote de verdad, dice, una persona de verdad, que cree en Dios de verdad y que me muestre cómo encontrar el perdón. Y es una persona, yo no he visto esa serie ni nada, pero esa es la reacción de las personas en sus últimos momentos de vida. Que quiere respuestas. Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero respuestas. Y nosotros tenemos esas respuestas. La respuesta está en esa muerte de Cristo. En esa muerte de Cristo que nos trae esperanza. Que nos trae paz en esos momentos. Yo una vez leí la biografía de John Wesley. Y él, en sus últimos... John Wesley fue un tipo que fundó una iglesia grande, una denominación grande. Y él dice que en la época, cuando él vivió, él batió el récord mundial de viajes a caballo. O sea, es la persona que más kilómetros viajó a caballo, predicando el evangelio. Y en sus últimos momentos de vida, a toda persona que llegaba a visitarlo, y a despedirse de él o todo eso, él repetía, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y venía otra persona y decía, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Yo me imagino a él pensando en todo lo que vivió, en todas sus experiencias, en todas sus historias, en todos esos momentos que se equivocó, en todos esos momentos que hizo las cosas bien, en todos esos momentos así llenos de historias para contar. ¿Cómo? En todos sus caballos. Y de pronto él diciendo, en sus últimos momentos de vida, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Yo creo firmemente de que el mundo nos necesita. De que nosotros somos esos instrumentos de Dios, de llevar vida a todas esas personas que viven de muerte en vida. Que viven muertos en vida. Yo creo que nosotros somos esos instrumentos de Dios para hablar de esa muerte que tuvo que ocurrir para que nosotros no tengamos que morir. Y para que cuando llegue ese momento, nosotros podamos decir, el momento en que tengamos que estar en nuestros últimos momentos de vida, nosotros digamos, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. La vida en la tierra no es fácil para el cristiano y no es fácil para el no cristiano. Pero yo creo que la diferencia es que el cristiano sabe que hay algo más. Y eso nos da esa paz que el mundo no entiende, ¿no? O que, como dice la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces,
Hay una muerte espiritual, hay una muerte que fue la muerte de Cristo, que nos trajo vida, ¿sí? Y hay una muerte aquí en la tierra que es el morir a nosotros mismos. El morir a nuestros pecados, a nuestros malos deseos, a nuestro viejo hombre, como dice la Biblia. Entonces, cuando pensemos en muerte, pensemos que el cristianismo tiene mucho que ver con muerte. Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando yo estaba en Brasil, yo fui a un campamento que era para los nuevos miembros de la iglesia de Salvaterra, ¿no? Que es la iglesia donde yo estaba allá en Brasil. Y había una parte donde la gente preguntaba cosas, pues en Salvaterra hay un montón de pastores llenos de tatuajes y cosas. Entonces mucha gente preguntaba, ¿y por qué acá los pastores tienen tatuajes y cosas así, ¿no? Y llamaron a uno de ellos, y él tenía un tatuaje, el hermano de Rafael, Gustavo, que no sé si algunos lo conocen, el tipo es así, pues, ¿cómo? Claro, que era gordo, ¿no? Es así, pues, ¿no? Y su brazo es una pierna mía, pues, ¿no? Una cosa así. Y él tenía una calavera de aquí hasta aquí, pues, o sea, todo el brazo así en grises. Y a él le preguntaron, ¿y por qué una calavera en tu brazo? Y él le dijeron, bueno, este tatuaje representa mi muerte. Mi muerte al mundo, mi muerte a lo malo, mi muerte al pecado, mi muerte a mi viejo hombre, ¿no? Y ahí tenía el versículo tatuado, morir es ganancia. Baja, sí. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios porque tú estás aquí con nosotros siempre. Esa es una convicción, Señor, que nosotros la creemos y vivimos cada momento de nuestra vida sabiendo eso, Señor. Que tú siempre estás a nuestro lado, mirando lo que hacemos, animándonos, cuidándonos. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos leído hoy, Señor. Gracias por hacernos entender que el cristianismo se trata de muerte, de tu muerte por nosotros, de nuestra muerte al mundo, de que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, y que ahora nosotros entendemos de que el morir es ganancia, de que ya no nos atemoriza el hecho de qué pasará después de la muerte o cuando estemos en esos momentos, Señor, de nuestros últimos momentos aquí en la tierra. Gracias porque tú trajiste esperanza a nuestra vida, porque sanaste nuestros miedos. Gracias porque tu muerte hizo que nosotros pudiéramos vivir para siempre, Señor. Gracias por aliviarnos de todo ese sufrimiento que era lo que nosotros merecíamos y que aún las merecemos, Señor. Gracias por ese amor de estar dispuestos de tú morir para que nosotros no tengamos que hacerlo, Señor. Gracias por esa disposición de tú sufrir para que nosotros no tengamos que sufrir, Señor. Ayúdanos a vivir dignamente, Padre. Ayúdanos a vivir en gratitud a eso, a que nosotros merecíamos el peor de los castigos. Ayúdanos a que esa gratitud se refleje en nuestro compromiso contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que esa gratitud a ese acontecimiento, Padre, se refleje en nuestro compromiso con la iglesia, en nuestro compromiso con nuestros amigos, con nuestras familias, de amarlos y de llevar ese mensaje de salvación a las personas que viven sin respuestas. El mundo está muy herido, muy golpeado, muy confundido, con ideas equivocadas, Señor, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, Señor. Queremos ser dignos trabajadores tuyos, Señor, de personas que están dispuestos a morir para que otros vivan, Señor. Ayúdanos en esos desafíos de la vida cristiana, Señor, de que muchas veces ponemos por delante nuestros deseos, lo que queremos, en lugar de poner por delante la vida de los demás. Y sobre todo de las personas que viven más lejos de ti, Padre. Ayúdanos a no ser una iglesia que está encerrada y que solo piensa en crecer y en nosotros y en divertirnos y en pasarla bien, Padre. Ayúdanos a que nunca busquemos estar cómodos. Ayúdanos a siempre
pasar por lugares peligrosos, estar en esos lugares donde muchos no se atreven a estar, por temor, por religión, por comodidad, ¿no? Muchas cosas así. Ayúdanos a que nuestras vidas vivan eternamente y con toda la convicción del mundo para el prójimo. Queremos ser dignos para ti. Te amamos mucho, Padre. Tu voz oí llamándome, te respondí.